Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la segunda parte de la sexta temporada de Vikings, o lo que es lo mismo, el final de la serie. Un final del cual ya he leído o he visto alguna que otra crítica y ha dejado en general una sensación de decepción. Yo vengo aquí a hacer la pregunta de si realmente este final de temporada es tan malo como he escuchado por ahí. Si realmente no hay nada que salvar o si los personajes en sí han quedado totalmente desvirtuados. Vikings es una serie que ha cautivado nuestro corazón, una serie importante que ha hecho historia en el mundo de la pequeña pantalla, con personajes que recordaremos siempre, y la pregunta es si ha tenido un final a la altura. Así que vamos allá. Lo primero y lo más importante que debemos comentar sobre Vikings, yo creo que es el hecho de que tanto la sexta temporada como la quinta temporada tiene grandes problemas de ritmo y grandes problemas de tramas que tenemos la sensación que no llevan a ningún sitio. Yo me sigo preguntando el porqué de hacer tan largas la quinta y la sexta temporada cuando realmente hay un montón de capítulos que no nos llevan a ningún sitio, en los que se nota que se están alargando ciertas tramas de poco interés, dando vueltas a personajes para que se enfrenten con el único objetivo de retrasar el evento climático de la temporada o esa batalla final que habitualmente suele estar en el último episodio, con lo cual creo que tanto la quinta como la sexta temporada tienen buenos momentos, momentos que son muy destacables y que realmente nos hacen profundizar en los personajes, conocerlos mejor y están totalmente dentro de lo que Vikings significó para nosotros, pero al mismo tiempo siento que de 40 capítulos que pueden ser la quinta y la sexta temporada, porque ambas tienen 20, os digo que sobran casi la mitad. Se puede contar lo mismo de una manera más ágil, sin dar tantas vueltas y consiguiendo, además, enganchar mejor. No os voy a negar que este hecho ha afectado bastante a mi ánimo de ver la serie y de seguir con ella. Así que teniendo esto en cuenta, estos momentos que están bien pero cuyo ritmo realmente puede fallar en algún momento, vamos a analizar el final de Vikings. Uno de los eventos que más me llamó la atención de la temporada anterior fue por un lado la muerte de Lagertha por parte de Berserk, que quizá tenga sentido pero se sintió un poco extraña para el espectador, y el hecho de que después Berserk, después de tener tanto miedo de Ivar, se reencontrase con él y ese miedo de pronto desapareciera. Eso me llamó la atención bastante y me ha dificultado un poco durante esta temporada entender la relación entre ambos personajes. Se quieren, se odian, pero la imagen que teníamos de esa relación, viendo todo el sufrimiento de Berserk en la primera parte de la sexta temporada, era de un odio y un temor tan profundos que parecían casi insalvables. Y de pronto todo eso queda a un lado. Bueno, vamos ya con el episodio 11, que para mí quizás ha sido el mejor de toda la temporada. Me ha encantado como, por ejemplo, el rey Olaf es quemado, pero es un personaje tan en paz y tan sabio que no muestra ningún signo de debilidad cuando el fuego lo está consumiendo. De forma que sí, muere, pero para el príncipe Oleg esto es casi una derrota, ya que de hecho abandona incluso el momento en el que Olaf está siendo incinerado, porque no ha conseguido infundir ese castigo o ese miedo en sus enemigos. Ya os digo que esta parte me ha gustado mucho. Y de este capítulo creo que también está muy bien la parte del final de Bjorn. Como primero lanzan el mensaje de que Bjorn ha muerto para que todos los cristianos que forman parte del ejército de los Rus piensen que no va a aparecer en batalla, para que después se lleven esa sorpresa creyendo que ha renacido, que es algún tipo de mesías o algo por el estilo, incluso un fantasma, y sembrando el pánico y la duda en sus huestes. Además está muy bien porque es un sacrificio final de Bjorn, que yo realmente cuando estaba viendo que se recuperaba un poquito de esa tremenda herida que le habían hecho en combate, me resultaba totalmente irreal, porque una herida de ese calibre, una espada que le ha atravesado el estómago, me resultaba muy fácil de curar. Cuando entendí que su destino era la muerte ya, me pareció coherente. Pero como digo, su último acto en vida es asustar al ejército y además reunir a todos los reyes y condes de Noruega. Todos acuden a esa llamada y luchan por él en esta última batalla. Realmente es un final muy épico para él, pero debo decir que el hecho de que ocurra en el primer capítulo me desconectó un poco de la serie, porque los demás personajes sin Bjorn, para mí no tenían tanto interés. Por eso después, cuando hable de las tramas de Kattegat, entenderéis que me parezcan un tanto aburridas y un tanto rizar el rizo. Tras la muerte de Bjorn, ya vemos cómo empieza la lucha por la sucesión en Kattegat, entre Grunhild e Ingrid. Dos personajes a los que yo realmente tampoco he cogido mucho cariño. Es cierto que a Grunhild hemos tenido más tiempo para conocerla, pero Ingrid es relativamente nueva. Con lo cual, una trama que involucre a Grunhild, a Ingrid o incluso a Erik, que tampoco lleva mucho tiempo en la serie, pues el interés que puede generar esto en el espectador es bastante mínimo. A pesar de que el personaje de Ingrid al final me ha terminado gustando mucho por esa terrible ambición que tiene, sus quizá casi poderes y la fuerza, digamos, con la que toma el mando de Kattegat. Con respecto a Oleg, debo decir que pensaba que iba a ser el villano también de esta temporada, cuando empieza, por ejemplo, enfrentando a Berserk con Ivar, pero realmente ya vemos que no es así. Igor consigue escapar con Ivar, justo en las narices casi de Oleg, volver con la parte del ejército de Novgorod y después llegar otra vez hasta Kiev. En Kiev no encuentran resistencia, digamos que la ciudad traiciona a Oleg y Oleg muere a manos de Igor. Esta parte en realidad ocurre un poco rápido. Ya os digo que de Oleg quizá esperaba un poquito más,
porque el personaje podemos decir que sí que tenía carisma, pero de esta trama lo que más rescato es la evolución del personaje de Ivar, por un lado, relacionada lógicamente con el personaje de Igor. Aquí se ha establecido un vínculo muy especial, real, en el que los dos han aprendido mucho del otro. Ivar a preocuparse quizá más por el resto, y el pequeño príncipe ha encontrado en Ivar a alguien en quien confiar y alguien que le ha apoyado mucho durante su difícil estancia con el príncipe Oleg. Así que esta parte sí que me ha gustado. La aparición de Harald en Kattegat es un poco otra vez volver a lo mismo, volver a rizar otra vez el rizo, volver a poner a Harald prometiendo ser reina a un montón de mujeres con las que luego no puede cumplirlo. Y no sé, en general ya os digo que la trama de Kattegat ha ocupado bastante esta temporada y no he llegado a disfrutarla casi nada. De hecho, la trama que más me ha gustado de toda la temporada, cosa que no esperaba porque ha estado un poco atrancada durante unos cuantos capítulos, es la trama de Ubed, la trama de encontrar este nuevo mundo, esta tierra dorada de la que hablaban los viajeros. Sinceramente, Ubed siempre ha sido un personaje que me ha encantado porque ha encarnado a la perfección esa parte aventurera, ese espíritu descubridor que tenía Ragnar. Si bien, como digo, su trama se ha encallado un poco en todas esas partes en las que están agonizando en el barco que daba casi hasta pereza verlas, después no ha estado nada pero que nada mal. El encuentro entre las dos civilizaciones ha sido interesante, cómo han congeniado, cómo se han entendido y sobre todo la aparición final de Floki. Es cierto que es una conveniencia de guión bastante gorda el hecho de que Floki esté justo en la tribu con la que ellos dan. Yo lo he justificado un poquito pensando en que ambos seguramente llegaron hasta allí dejándose arrastrar por las mareas, de forma que quizá llegaron a las mismas costas. Pero a pesar de esto, es cierto que después caminan un montón y que estén justo tan cerca, pues bueno, es un poco una conveniencia de guión, como digo. Pero Floki debía aparecer, que de hecho vemos un Floki en un momento totalmente distinto de su vida, en paz con él, casi más ya en el mundo espiritual que en el mundo terrenal, con incluso, tal y como dice, algún tipo de problema para recordar, algún tipo de demencia de ese tipo, y cercano a su propia muerte. Pero volver a ver a Floki y ese espíritu que tenía es increíble. Cuando habla de cómo a un Ragnar se le aparece en sueños pidiéndole que construya un barco, es realmente emotivo. Toda esa trama, como digo, de descubrimiento del nuevo mundo, creo que era totalmente merecida para Ubed. Creo que hace honor de una forma increíble al espíritu aventurero de Ragnar, a pesar de haber sido una trama un poco trabada. Además, el personaje de Ketil me estaba tocando ya un poco la moral, porque realmente él solo quería ser rey, no confiaba nada en él, pensaba que en cualquier momento iba a explotar como una bomba de relojería. Y el final para él es bastante apropiado, porque realmente se queda en Groenlandia, solo, consumido por el egoísmo de que haya aparecido una ballena y que se la quiere quedar para él, y convirtiéndose en rey de Groenlandia, es decir, en rey de una tierra infértil en la que está solo, el rey de la nada. Es una especie de metáfora bastante buena, en la cual podemos recordar incluso las palabras de Ragnar, en la que el poder es realmente para quienes no lo quieren, para que hagan buen uso de él. Él ambicionaba el poder y lo único que ha conseguido es que todo el mundo le dé de lado y quedarse en una tierra infértil en la que sí, ahora tiene la ballena, pero a largo plazo seguramente termine muriendo. La escena final de Floki y Ubbe hablando en esa puesta de sol, en ese ocaso de los dioses casi, al que hace referencia Witcher, en el que quizá los dioses vikingos ya vayan perdiendo importancia, pero verles a Ubbe y a Floki, con todo lo que se parece Ubbe al propio Ragnar, ha sido un toque muy nostálgico para terminar la serie, casi como ver a Floki y a Ragnar hablando de una nueva aventura, aunque la nueva aventura que le espera a Floki es la muerte. Ha sido un momento muy bonito y que realmente para mí sí que ha sido una buena secuencia, una buena escena final para la serie. Después de que Harald convenza a la gente para convertirse en rey de Kattegat, después de que Runhild entienda que no tiene hueco en este nuevo mundo en el que no está Bjorn, cosa que me ha llamado bastante la atención porque me parecía un personaje fuerte y sería capaz de encontrar su camino siempre, pero de pronto se ha visto como superada y ha decidido suicidarse. A mí esto sinceramente no me ha terminado de gustar del todo porque, como digo, creo que es un personaje fuerte, una escudera reconocida que podía haber sido de Kattegat y empezar una nueva vida en cualquier sitio. No estaba tan ligada, como dice ella, a la reputación de Bjorn, como para pensar que sin él ya no tiene un futuro, como para pensar que estar atada a Harald es lo único que le queda. Así que, como digo, no me ha gustado. Otra cosa que no me ha gustado es lo fácil que aceptan en Kattegat a Ivar y a Witcher a su vuelta. Entiendo que son los hijos de Ragnar. Entiendo que al final continuamente el ser vikingo implica una lucha de poderes, una lucha entre hermanos casi continua, pero aún así se me hace muy complicado que en Kattegat acepten a quien acaba de estar a punto de arrasar con ellos. Pero bueno, la llegada de Ivar y de Witcher desencadena la trama final de todos estos personajes, como es la vuelta a Wessex. También debo decir que cuando han vuelto a hablar de Wessex estaba un poco desconectado de todo este territorio, y me ha resultado un pelín precipitado, pero después cuando la trama ha arrancado me ha gustado bastante porque el rey Alfred me parece un personaje increíble cuyos diálogos, charlas o incluso discursos son realmente épicos y a quien siempre me gusta ver.
De hecho, Alfred se ve obligado a abandonar su hogar para poder plantar cara mejor al gran ejército de vikingos que ha llegado a sus tierras. Y lo más importante quizá de esta trama sea la conversación que tiene con su mujer, en la cual le dice que con los vikingos parece que ya no se puede dialogar, es decir, que todos los pactos a los que han llegado no les han llevado a nada bueno y que esta batalla final debe ser a muerte. Esto además tiene importancia cuando Ivar llega para dialogar, porque Alfred no cede. La batalla final, que se divide en dos batallas, no es tan mal, y aquí tenemos un momento muy importante en la serie como es la muerte de Ivar. Ivar termina huyendo de su destino. Ivar termina dejando de lado lo que los dioses supuestamente reservaban para él, como era matar a su hermano. Tiene la oportunidad en la batalla, aunque no tuviera motivos reales para hacerlo, no hubiera sido para nada extraño que hubiera cumplido ese destino, pero él decide no hacerlo, decide escribir su propio final, un final en el que sigue peleando por las ambiciones de su padre, como era tener un buen terreno en Wessex y defender a su gente, redimido bastante por la trama que ha tenido en Kiev, habiendo visto incluso su mejor cara y sabiendo que, aunque él no pueda cuidarlo, será padre. Y como digo, la evolución de Ivar ha sido una de las mejores de Vikings. Su muerte es realmente triste, pero me ha gustado muchísimo el hecho de que muera junto a Berserk y muera teniendo miedo, muera demostrando que no era un dios, que era humano y que tenía miedo de la muerte a pesar de creer en los dioses. Pero ese gesto de Berserk de decirle que no va a decir a nadie que tuvo miedo en el momento de morir para mantener su leyenda es realmente bonito. Es una declaración de amor de hermano, una reconciliación que, si bien es un poco rara en el momento que se encuentran en la primera parte de la sexta temporada, al final terminamos viendo todo lo que se quieren. Además, Berserk es un personaje que deja un pozo un poco raro, un poco intrascendente y de alguien que ha estado vagando de aquí para allá sin tener realmente ningún objetivo en la vida. Alguien que quizá no ha conseguido encajar del todo en el mundo al que pertenecía. Aunque es un buen guerrero, de hecho las escenas de acción que tiene en la batalla final suyas son impresionantes, pero a pesar de ello, nunca ha tenido el reconocimiento que quizá esperaba tener en Noruega. Por eso que tenga una nueva oportunidad de empezar de cero como cristiano al lado de Alfred, creo que también es algo que ese personaje merecía del todo. Es un borrón y cuenta nueva para empezar de cero. Y bueno, como digo, el final de Kattegat también, con Ingrid reinando, a pesar de ser un personaje al que no tenía especial cariño durante el transcurso de la sexta temporada, sí que creo que ha conseguido coger mucha fuerza para terminar reinando Kattegat de forma merecida y justa. Y bueno, para mí, como digo, ya habéis visto que los eventos en sí de los personajes me han parecido guay y me han gustado, y creo que muchas veces hacen honor a lo que Vikings es o a lo que Ragnar simboliza. Cada hijo tenía una parte de Ragnar. Bjorn era ese liderazgo, esa admiración de todo el mundo. Ivar era esa tenacidad, esa persistencia, esa rabia de rebelarse contra lo establecido. V era ese espíritu de búsqueda, de exploración continuo, incesante. Y Berserk, pues bueno, Berserk era Berserk. Y creo que los personajes en sí, incluso Berserk, sin ser nadie especial, tienen el final que merecen. El problema de Vikings no es el final que tiene cada personaje, sino cómo llegan hasta ellos. ¿Cuál es el camino que debemos recorrer para ver estos desenlaces? La falta de interés que ha hecho que muchísima gente haya dejado de ver Vikings cuando pensaban que era una de las series más importantes que habían visto nunca. Cuando una serie desconecta a sus fans de esta forma es que algo está haciendo mal, o al menos no lo está haciendo de la misma forma. Es cierto que la marcha de Ragnar era un duro golpe para la historia, porque a pesar de que el ritmo no sea bueno, ver a Ragnar siempre es un aliciente y siempre sostiene un poco la historia. Pero a pesar de no estar él, yo siempre he pensado que los personajes tenían mimbres e interés suficiente como para tirar de la historia. Pero no han sabido construir, digamos, las tramas de forma interesante. Han añadido demasiado relleno y demasiados capítulos que se hacen un poco pesados y que entorpecen, como digo, el avance de la historia. Curiosamente, a pesar de no esperarlo, el final me ha dejado una sensación bastante positiva, a pesar del aburrimiento que me ha supuesto alguno que otro capítulo. Así que bueno, contadme qué opináis del final de Vikings, si estáis de acuerdo conmigo en que hay momentos, batallas y eventos que están bien, pero que en realidad a la serie le falta el interés a través de los capítulos, con ese relleno excesivo, con esas tramas que son un poco rizar el rizo, que no llevan a ningún sitio, y a nivel sentimental, ¿cómo habéis vivido este final de Vikings? Porque esa escena final tan nostálgica entre Ubed y, o bueno, casi Ragnar, ¿no? Realmente, con todo lo que se parecen, y Floki mirando el atardecer, sí que ha tenido ese aire nostálgico de tocar un poco la fibra sentimental. Un abrazo, chicos. Sé que Vikings no hice el análisis de la temporada anterior, he sido un poco irregular hablando de ella en el canal, incluso llegué a desconectarme de la historia en la sexta temporada, pero he considerado interesante ver el final y hablar un poquito con vosotros de ella. Un abrazo, un saludo y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.